instantes, en ¿Quién tiene la razón? Estrategias para el adelanto de elecciones. El presidente de la República, Martín Vizcarra, y congresistas de diversas bancadas se reunieron esta mañana en Palacio de Gobierno. Entre tanto, continúan las críticas por la investigación en la Comisión de Educación a la SUNEDU. Y también, Odebrecht habría pagado $320,000 al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por la carretera San José de Sisa. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Vamos a discutir justamente de varios temas para ver quién tiene la razón, porque en las últimas semanas, lamentablemente, estamos entre saber si el presidente de la República tiene la razón al proponer un adelanto de elecciones o la tiene el Parlamento, que ya ha dejado, digamos, algunos grupos, ¿no? Porque hay diferencias y algunas bancadas están en contra de este adelanto de elecciones, otras aún lo están pensando y otras están muy a favor de que se vayan todos. Quiero invitar a presentar a mis dos distinguidos invitados, la congresista Paloma Noceda de Acción Popular y el congresista Marco Arana del Frente Amplio, que les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio quería conversar con usted, congresista Arana, porque usted ha estado presente en la reunión que tuvo el presidente Vizcarra con un grupo de bancadas que, desde otro lado, el congresista Juan Cheput ha llamado las bancadas que son el apéndice del Palacio de Gobierno. ¿Qué se trató en esta reunión? Bueno, ocurre que el congresista Cheput se ha sentido seguramente ahora ex apéndice, ¿no? Porque era de la bancada del gobierno, entonces esa manera de descalificar no es democrática. Nosotros habíamos solicitado una reunión con el presidente ya desde hace varios meses en realidad, y la habíamos reiterado en agosto, sobre la necesidad de analizar la crisis política, económica y también las amenazas que hay a la lucha anticorrupción, ¿no? Y en ese sentido nosotros pedimos que pudiera concedernos una cita, y se nos concedió la cita previa a la reunión con bancadas, y luego estuvimos en la reunión de bancadas tratando específicamente el tema del adelanto de la ley de las elecciones generales, ¿no? Pero el proyecto de ley. En ese punto, ya en la segunda reunión con las demás bancadas, la idea, digamos, del presidente de la República era explicarles las motivaciones, las razones del por qué está planteando este proyecto, o hablar, no sé, quizá de un plan B si es que esto es archivado en la Comisión de Constitución. Se hablaron de varios temas, ¿no? Lo primero es que se habló es de esta actitud de parte del Congreso de la República todo indica que van a archivar o que van a dilatar los plazos para que se vuelva inviable el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Y frente a eso, nuestra preocupación de que el presidente pudiera explicar cuál es la actitud del Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué dijo? Bueno, aparte de él, estuvo el ministro de Justicia y también el propio Premier. Los tres en realidad expresaron, hubo matices en los acentos, pero en general lo que señalaron era que esto era un proyecto de ley que ellos habían pensado y decidido en el gabinete y que era un tema sobre el que no iban a ir marcha atrás. Es decir, dijo que de todas maneras se vendría una cuestión de confianza si es que hay un archivamiento. Lo que dijo es que van a agotar todos los mecanismos de diálogo, entendimiento, ¿no? Los tender puentes y buscar una salida que pudiera ser consensuada, decían ellos, ¿no? En algún momento hablaron incluso negociada en el sentido democrático con la mayoría parlamentaria, para que se encontrara un camino en el cual se viera el adelanto de elecciones en el marco constitucional e institucional, pero que efectivamente ellos sabían que también el marco constitucional permite hacer la cuestión de confianza. Ahora, congresista Noceda, entiendo que en Acción Popular, me lo comentaba justamente antes de entrar al aire, no hay una posición institucional, no hay una posición todavía de bancada sobre el proyecto del presidente de la República. Sin embargo, ustedes no estuvieron representados en esta reunión, no asistieron. ¿Hubo alguna razón al respecto? Bueno, no hemos sido convocados, según tengo entendido, para esta ¿No los invitaron? reunión. Hasta donde tengo entendido, no, al menos nos lo ha comunicado el vocero. Pero sí hemos tenido alguna reunión previa con el Premier hace más o menos un mes
cuando presentaron este proyecto. Fuimos una de las primeras bancadas en reunirnos con el Premier. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde le propuso que se hiciera una mesa de diálogo para ver todo este proceso. También se les informó que Acción Popular ya había presentado un proyecto de ley en este sentido. Apenas salió el presidente Vizcarra. Entonces, ya ha habido un proyecto de ley desde Acción Popular haciendo esta misma propuesta, pero claro, estábamos en otras circunstancias, era otro contexto, ¿no? Pero quizás no los invitaron, y ahí estoy especulando totalmente, porque el presidente de la República entiende que quizás son una de las bancadas que están en contra del proyecto de adelanto de elecciones por las declaraciones que han dado algunos de los miembros, ¿no? No sabría decirlo. Yo creo que lo más sano sería que el presidente, que no solamente es la agenda que se proponga desde el Ejecutivo y solamente tocar el tema del adelanto de elecciones, sino que entre que vemos cuál va a ser la situación que va a definir al país, hay otros temas país que son sumamente importantes y que no se están abordando, y sí se necesita un diálogo con las bancadas, construir consenso para poder avanzar en lo que nos quede en este periodo. Ahora, deme un segundito, congresista, porque nos tenemos que ir en vivo en este momento al Swiss Hotel, donde se desarrolla un foro de competitividad que está clausurando el presidente de la República, Martín Vizcarra, y justamente vemos las imágenes de nuestra compañera Valeria Fuertes. Experiencias el usuario, están adoptando nuevas tecnologías, aprovechando que... ¿Qué tal, Omar? Directo en directo, RPP Noticias. Nos encontramos en el Foro Económico Perú-CEO Summit, donde se encuentra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Se espera que él hable un poco sobre el plan de competitividad que el Ejecutivo propuso hace algunos días y las medidas por parte del sector privado y el sector público para impulsar precisamente estos planes. Cabe indicar, Omar, que uno de los puntos que han resaltado el ministro de Economía y Finanzas y el Muchas gracias, Valeria, por esta información. Volveremos contigo en cualquier momento cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, clausure este evento, el Foro de Competitividad, donde hay una serie de empresarios. Han estado varios ministros de Estado, incluso lo inauguró el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, un evento que organiza el grupo RPP junto a Dorado Investment. Pero quiero dar ya la bienvenida a la congresista Ana María Choquehuanca, ahora congresista independiente, entiendo, ¿no? No se ha sumado aún a ninguna bancada del Congreso. A ninguna bancada hasta que me vaya del Congreso. Yo vine con un proyecto político, ahí me quedo y eso será hasta el último día. Eso es definitivo. Y por eso mismo no ha podido estar o ser parte de esta reunión que tuvo hoy el presidente de la República, ¿no? Buenas noches, en primer lugar. No, porque como dijo Paloma, tampoco nosotros no nos habíamos enterado, somos 3 no agrupados, me parece, ahorita en el Congreso. Pero yo no tomé conocimiento, o sea, cuando lo leí dije, bueno, deben ser, no sé ni siquiera quién tuvo la iniciativa, ¿no? No llegamos a enterarnos. Hubo cartas en realidad de bancadas. Entiendo que hubieron 4 bancadas que pidieron reunirse con el presidente. Fueron las bancadas de liberales, Acción Republicana, la bancada de PPK y los no agrupados. Unidos por la República. Unidos por la República. Acción Republicana es el otro lado. Pidieron 4. Bueno, ahora hay tantos nombres. Y Nuevo Perú que pidieron esa reunión. Claro. Estuvo también Cambio 21 hoy día, cosa que me extrañó. Hubiera sido interesante estar, ¿no? Y nosotros habíamos solicitado la reunión. O sea, entiendo que más bien vino desde las bancadas, porque en el caso de Frente Amplio, como señalaba, nosotros estamos planteando que no solo está el tema de adelanto de elecciones, es el tema también de la repercusión en la economía del país, los temas laborales, los temas del conflicto de Tía María, ¿no? Que no se trataron en la reunión de todas las bancadas, pero con el Frente Amplio se abordó de manera previa, ¿no? Claro, sin embargo, lo comentábamos, ¿no? El tema del adelanto de elecciones ha monopolizado totalmente la agenda del Ejecutivo, es decir, lamentablemente hasta que esto se termine de resolver en el Congreso de la República, que es donde se está debatiendo en este momento, la atención, los esfuerzos están puestos ahí. ¿No sería mejor ya de una vez discutir este proyecto, archivarlo, si es así la decisión del Parlamento, o ir adelante con esta medida? Claro, yo tenía el convencimiento de que esto iba a ir en línea paralela y creo que hubiera sido bueno. En la conversación que tuvieron el presidente del Congreso y el presidente de la República, ellos habían quedado en poder echar a caminar con prioridad
Ciertamente, por un lado, en paralelo, el tema de esta reforma propuesta por el Ejecutivo, pero por el otro lado, temas que son realmente importantes, ¿no? El tema de la reconstrucción, el de seguridad ciudadana, creo que son temas con los que nosotros y el de economía, por supuesto. Entonces, pero bueno, no sé, parece que seguimos adelante priorizando el tema de la reforma, que yo también pienso que ya tiene que ser definitivo y determinante la decisión y punto sea cual fuera. O sea, si en el Congreso esto se va a debatir durante la sesión para establecer el dictamen o no, o si es que puede llegar al Pleno para que haya un debate mucho más amplio, porque entendemos, todos sabemos que en Constitución no están todos los congresistas. Entonces, eso sería saludable también, conocer las diferentes posiciones, porque muchas veces conocemos la posición de los voceros, la posición de congresistas que de repente tienen una posición también muchas veces que la vierten, pero que es una posición personal, como claro, por ejemplo las iniciativas que han tenido, que es de lamentar y que han tenido en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Entonces, son iniciativas propias, personales, que muchas veces ni siquiera son discutidas con las bancadas. Entonces, creo que en este momento ya nos toca no solamente reflexionar, sino tratar de continuar hacia adelante y ver hasta dónde se puede. A mí lo que me da mucho temor y me da más temor cada día es la polarización que está habiendo. O sea, o estás acá o estás allá. Entonces, al entender de unos, hoy día fueron a la reunión los que están de acuerdo. Los que no están de acuerdo no fueron. No tiene que ser así. Yo creo que este es un país que no merece lo que está pasando. No, es nuestra patria y yo creo que nosotros todos tenemos que hacer un esfuerzo, y me auno a lo que dijo ayer la ministra de Agricultura. Me pareció muy buena su posición. Sí, claro, ¿no? Durante la reunión, nada más para entender, digamos, cuál es el calibre en este momento de las declaraciones, ¿se recomendó hacer una cuestión de confianza sobre el tema del adelanto de elecciones? No, lo que se pidió, y nosotros hemos insistido, por ejemplo, yo le he enviado a nombre de la bancada del Frente Amplio y como vicepresidente de la comisión, a la presidenta de la comisión, a la congresista Bartra, un calendario, porque como dice la congresista Choquehuanca, en realidad esto no puede quedarse indefinido. Y nosotros lo que planteábamos es que, por ejemplo, hasta la tercera semana de septiembre se llegara ya con un dictamen en la Comisión de Constitución, de tal manera que el Pleno comenzara a debatir. No solo porque el Ejecutivo ha dicho que el proyecto de ley tiene que tener unos plazos, sino porque hay una ley, la ley de elecciones, que tiene unos plazos. O sea, aquí no es solamente lo que quiere el Ejecutivo, los plazos que el Congreso quiera tomarse. Entonces, ese fue el espíritu. Ahora, si hemos preguntado, ¿y qué ocurre si el Congreso, como ya han adelantado opinión la propia presidenta de la Comisión, van a archivarlo? Si no lo van a archivar, le van a dar largas, que es lo mismo que archivar, en realidad. Yo creo que el país no resiste más, porque este tema no es una pelea entre el señor Olechea, que todo indica que está siendo digitado por el fujimorismo en las comisiones, en la conformación de comisiones, en la investigación vengativa contra Salaverry. Nadie dice que no lo investiguen, pero la manera como lo han tramitado evidentemente era para consumar la venganza del fujimorismo, en la forma como han conformado la subcomisión de acusaciones constitucionales y la de fiscalización, que se va a convertir en un patíbulo de todos los enemigos del fujimorismo, porque ahora tienen más mayoría incluso. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se dialoga con ese poder ejecutivo, con ese poder congresal, esa mayoría congresal? Y yo creo que lo que se ha planteado y se ha señalado, mire, aparte de las voces mayoritarias de la ciudadanía que están pidiendo que haya elecciones generales o que cierren el Congreso, en realidad lo que hay es este proyecto de ley que además tiene más de un año y medio. Nosotros presentamos el proyecto de adelanto de elecciones ya el 2018, el fujimorismo no lo ha querido tratar, recién ahora mandan a la Comisión de Venecia al presidente del Congreso a título individual sin consultar con nadie, o sea, y la congresista Bartra claramente ha señalado que van a invitar a todos los expertos, en fin. Entonces, esto de acá pueden hacerlo como en la reforma de justicia, es decir, incluso si hubiera cuestión de confianza, yo creo que en el Congreso lo que van a hacer es presionar para que eso se vaya a las calendas griegas y quede ahí en el camino cuando hay unos plazos electorales. Entonces esta situación tiene que ser definida. La mejor manera de que se defina es que
se llegue a un dictamen que podría ser fácilmente fines de la tercera semana de septiembre, y pase al Pleno la misma tercera semana de septiembre. Y en todo caso que no le den la larga de la semana de representación, que ya lo hicieron con agosto, y se comience a debatir para que efectivamente se salga de esta situación en la que lo que uno ve es quién gana, quién pierde, digamos, ¿no? Y en esa situación no se define la solución para el conflicto de Tía María, no se define el tema de los reclamos de los trabajadores, se viene la huelga de los trabajadores mineros el 10, se viene la movilización de la no privatización de las empresas públicas de agua el 26, está el tema además relacionado de qué puede pasar con otras reformas que están pendientes y otros proyectos de ley sumamente importantes. Claro, hay una agenda diversa, en verdad, súper importante, que estamos dejando de lado a partir del tema del adelanto de elecciones, lo que no quiere decir que no se tenga que discutir lo antes posible, ¿no? O incluso cuando se planteaba en un momento este diálogo entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, uno decía, ok, vamos a ver en qué puntos mínimos se puede llegar a consenso. Claro. Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión, congresista Noceda. Pasa el diálogo y el día siguiente vemos una serie de investigaciones en la Comisión de Fiscalización, vemos que se empieza a golpear a la SUNEDU, se investiga al hermano del presidente, se investiga al presidente, a las encuestadoras. Es decir, ya se ha agotado, digamos, el punto de diálogo, o no veo que el Ejecutivo tenga mucha confianza ya en poder dialogar con el Congreso. Mira, yo vi bastante optimista esta reunión entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso. Y no creo, la verdad, no comparto lo que dice Marco en relación a que pueda él estar digitado por el fujimorismo. Yo lo veo un hombre bastante preparado, no creo que caiga en ese tipo de situaciones, pero efectivamente el mensaje que se ha dado mediante otros parlamentarios que son miembros de distintas comisiones, ha sido bastante negativo, ¿no? Yo particularmente participo en la Comisión de Educación. No pude estar presente en la sesión de educación del día lunes cuando decidieron ampliar ese tema de fiscalizar a la SUNEDU, de investigar a la SUNEDU. Mientras estuve a cargo en el periodo 2017-2018 de la investigación a esta entidad, hubo muy poca participación de parte de los congresistas. Justo los mismos interesados en que se investigue se comprometieron muy poco con la investigación. ¿Usted planteó investigar a SUNEDU en un principio? Se planteó efectivamente porque las filas fujimoristas. No por un tema de en qué fila estabas, sino por un tema de los cuestionamientos que tenía en ese momento la entidad y por un tema de que estábamos totalmente en otra coyuntura. No hubo una presión, digamos, de su bancada hacia usted para que investigue a la SUNEDU. Y lo digo por las declaraciones de ayer del congresista Daniel Salaverry en Cuarto Poder, ¿no? Donde dice que todo está digitado en Fuerza Popular por una cúpula. Y bueno, los chats que se hicieron públicos, ¿no? Diciendo los aplausos protocolares, te hacen una idea de que sí hay un nivel de control, pues. Mira, si el congresista Salaverry ha sido digitado en algún momento, él sabrá si fue digitado. Pero sí te puedo decir que a mí jamás me han digitado, y eso lo saben todos mis colegas, mis ex colegas de la antigua bancada, lo saben, creo que todos los parlamentarios que han podido convivir de algún modo conmigo en la Comisión de Educación, jamás fui digitada por nadie. Sí, en el momento en el que presidí la Comisión de Educación hubo muchos cuestionamientos en relación a esa entidad, estábamos en otra coyuntura, recién había 15 universidades que habían sido licenciadas, de las 145 que habían en el sistema, había toda una serie de cuestionamientos en relación a los ex superintendentes que iban saliendo y a los que iban nombrando, entonces sí había diversas motivaciones para una investigación. Bueno, pero también había una serie de intereses dentro del propio Congreso de la República y de varios congresistas vinculados a universidades para investigar a la SUNEDU, ¿no? Ahora, una de las facultades del Congreso de la República es justamente fiscalizar. Entonces, pero hay un conflicto de interés. ¿No? Pero hay congresistas que sí tendrán que responder si es que ellos tendrán intereses. A mí lo que sí me mortifica bastante es que el preinforme que se dejó en la Comisión de Educación con carácter de reservado, porque era información reservada, todas las comisiones a las que habíamos sesionado para tratar esta situación habían sido reservadas, no fue tratado cuando asume la presidencia de la congresista Milagros Salazar. No fue tratado, esto fue dejado el 24 de julio, ella asume en agosto y se dejó dormir este preinforme en la Comisión de Educación durante 8 meses y luego en el mes de abril de este año de pronto se difunde como si fuese un volante,
se difunde la información y ahora vemos que es mal utilizada por una universidad que está buscando su licenciamiento como Telesur. Bueno, hay interés, usted ve en este momento, digamos, detrás de estas investigaciones que está moviendo la nueva presidenta de la Comisión de Educación, un interés subalterno, pues, al Real de Fiscalizador, ¿no?, sobre la SUNEDU. Es posible, por la oportunidad en la que están viéndolo, porque acá había un preinforme que debió ser debatido y se debió tomar una decisión en relación a la información que se había encontrado para ver si es que se continuaba con la investigación o simplemente se cerraba la investigación. Pero parece que muchos congresistas ni siquiera leyeron el informe y de nuevo han buscado, no sé si es que ellos ven que hay más situaciones relevantes que ameriten investigar. Bueno, además que en el interín, perdona Omar, sí, en el interín hay universidades que estaban estafando a los jóvenes y a sus familias que han sido sancionadas. Eso no estaba en el contexto anterior. Y entonces la presión de esos lobbies universitarios, ¿no?, mafiosos, que además usan el dinero de la universidad pública para enriquecerse y financiar partidos, es el que les ha dolido fuertemente. Y entonces en este contexto las cosas han variado. En este contexto es que efectivamente, yo recuerdo que en 2016 uno de los más entusiastas para investigar a la SUNEDU y en la práctica traerse abajo la reforma universitaria era el congresista Javier Velázquez Quesquén, y eso se llama Universidad San Martín de Porres, eso se llama efectivamente los vínculos con la Universidad Villarreal, ¿no?, donde hay rectores que ganan lo que quieren, y ahora todavía eso está más movido aún por la presencia de universidades que han sido sancionadas y que están buscando tirarse abajo la reforma universitaria, y eso es muy delicado. Antes de escuchar los comentarios de la congresista Ana María Choquehuanca, vamos nuevamente al Swiss Hotel porque ya está hablando el presidente de la República, Martín Vizcarra. Valeria, estamos contigo. Los dos conceptos de competitividad y desarrollo. Sí, nos encontramos en el Foro Económico. Foro Económico Perú-CEO Summit está declarando el presidente Martín Vizcarra sobre el plan de competitividad y otros puntos sobre coyuntura. Y solamente lo vamos a lograr si es que trabajamos seriamente para mejorar nuestra competitividad y la productividad. De tal forma que la semana pasada en este foro, que fue organizado por el propio gobierno con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hizo el desarrollo y la exposición del plan de competitividad fue el propio primer ministro, como ha estado aquí presente el día de hoy en horas de la mañana, y quien expuso en detalle el plan nacional de infraestructura fui yo como presidente, es decir, para demostrar el compromiso que tenemos en llevar adelante estos procesos. Y ahora hemos participado de manera masiva, 7 ministros han estado aquí presentes, además de muchos otros funcionarios de gobierno, del sector público, manifestando precisamente el interés y la importancia que le damos a este tema, ¿no? Y como lo han dividido el evento de hoy por los 9 ejes que comprende el plan de competitividad, es que se han tomado todo el día, ¿no? Felizmente que han sido por los 9 ejes, porque quizás hubiera otra alternativa que lo dividían por las 84 medidas que están en el plan, ¿no? Ya se tomaban toda la semana, ¿no? Pero es que es así, ¿no?, el tema, o sea, y cada eje que ha sido después complementado con un panel son importantes individual y en su conjunto. O sea, no puede dejarse de lado ninguno. Yo he participado solamente en la última parte, el panel de innovación, y la participación realmente muestra el compromiso de la empresa privada en este aspecto, ¿no?, en la innovación, ¿no? Y bueno, he visto una partecita nada más, porque eso es lo que ocurre a veces cuando yo llego, pareciera que no me dejan escuchar, ¿no? O sea, que dicen, no, ahí termina y habla el presidente, ¿no? Yo he venido antes para precisamente escuchar, ¿no? O sea, esa era mi intención, porque creo que como gobiernos tenemos la responsabilidad de escuchar. Y este plan de competitividad recoge eso. O sea, no es la propuesta del gobierno. Lo que hemos trabajado es un esfuerzo de búsqueda de consenso entre la visión del sector público con la visión del sector privado. O sea, hemos hecho un esfuerzo. Y a veces no es fácil, porque sí es difícil incluso ponernos de acuerdo dentro del mismo gobierno
imagínense cómo ponernos de acuerdo con el sector privado, que también tiene su propia perspectiva. Pero si ponemos como objetivo el progreso y desarrollo del Perú, sí se logra los consensos que hemos encontrado para elaborar este plan de competitividad. Hemos visto, yo he estado viendo y haciendo el seguimiento del desarrollo del plan de infraestructura, ¿no? Y obviamente cada sector quiere que se respete el listado de proyectos de su sector, ¿no? Pero es ahí donde se tiene que articular para un plan de infraestructura, donde tenga 500 proyectos. Ya no es un plan de infraestructura, ¿no? Es un listado de proyectos. Acá tiene que haber un esfuerzo de priorización, y sabiendo que, por ejemplo, en el plan de infraestructura hay una brecha de 363.000 millones de soles, se han elegido los 52 proyectos que representan más o menos el 30%, ¿no? Entonces, todos son importantes y se están trabajando, pero estos son los proyectos que en la mañana expuso el ministro de Economía, con una visión amplia, territorial, transversal, donde no se considere a las regiones como compartimentos estancos, ¿no? Donde tienen que tener relación y tiene que haber una transversalidad norte, centro y sur, ¿no? O sea, no hay otra forma de entender la integración de nuestra Amazonía con la costa, así que no tenemos una visión transversal. Entonces los proyectos de infraestructura de transportes, los proyectos de desarrollo de la agricultura, los proyectos de mejora en los servicios de salud, educación, tienen que respetar esa transversalidad, ¿no? Y entonces así vamos a lograr reducir la brecha, estableciendo mecanismos de priorización con una visión territorial, ¿no? Y entonces esos son los 9 ejes que hemos trabajado en el plan y que hoy día han sido expuestos y compartidos con ustedes y complementados, que son necesarios llevarlos adelante. Y vemos que es una tarea ardua la implementación. Vemos que, por ejemplo, en infraestructura se ha trabajado un plan bastante de detalle que ha sido expuesto hoy, pero también es importante ver el tema del capital humano, ¿no? Justo escuchaba que una de las limitaciones precisamente para la innovación es el capital humano, ¿no? Pero bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la República, que está clausurando este importante evento, el Perucio Impact Summit 2019, que organiza el Grupo RBP y Dorado Investment. Pero nos quedamos justamente con la congresista Ana María Choquehuanca en medio de esta reunión que ha habido, ¿no?, de varias bancadas con el presidente de la República. Ayer escuchábamos al expresidente del Parlamento, Daniel Salaverry, hablar de su anterior bancada del Fujimorismo, y decir que, bueno, Keiko Fujimori pues es la que corta el jamón en Fuerza Popular y es la que toma las decisiones con una cúpula, es lo que ha dicho Daniel Salaverry, y que a él le incomodó mucho cuando le escucharon decir que se prepare para llamar a elecciones. Y él dijo, no, ¿cómo es esto? Yo no pienso vacarme tan rápido a otro presidente. ¿Usted cree que haya una intención de la mayoría parlamentaria, de algunas bancadas, de vacar al presidente Martín Vizcarra? Yo, a diferencia de otros congresistas, no tengo una bola de cristal. Hay otros congresistas que con mucha facilidad prevén el futuro, saben lo que el otro está pensando, saben lo que al interior cada bancada hace. Yo la verdad nunca lo he podido hacer. Yo respeto mucho el tema interno de cada bancada. Yo creo que cada uno tiene sus problemas o dan sus soluciones, qué sé yo, pero al interno lo hacen. No lo sé. En cuanto a lo que ha manifestado el congresista Salaverry, él debe saberlo porque obviamente ha sido parte de ahí, pero yo digo, ¿cuándo fue eso? Eso es grave. Entonces él debió haberlo manifestado en ese momento. En esa parte yo no estoy de acuerdo con el congresista Salaverry, porque eso es algo muy grave. En este momento no hay ninguna, pero así, ninguna justificación, ningún sustento para que se produzca una vacancia. De ninguna manera. O sea, eso está más claro que el agua. Entonces yo en este momento hablar de una vacancia es así, irse hacia adelante. A ver, entonces, ¿qué nos estamos saltando? Bueno, pero
vamos a ver, si ha habido ciertas actitudes de parte de los congresistas o de la Comisión de Fiscalización del Congreso que quieren investigar al presidente de la República, incluso por su mensaje a la Nación, nuevamente el caso Chinchero, quieren investigarlo por el caso de Conirsa con su hermano. Hay una actitud pues también de parte de varios congresistas, sí. ¿no? Buscar situaciones que realmente no tienen nada que ver con el gobierno, yo creo que sí las hemos notado. Y bueno, yo sé que la congresista Sánchez ha pedido que se reconsidere la votación y retirar la... Pero ya no se puede, porque ya sí se puede, ha sido claro que sí exonerada del acta, entiendo, y eso ya genera que vaya de todas maneras. Eso por iniciativa del presidente, pero en realidad la carta llegó antes. Bueno, eso lo veremos en la próxima sesión de fiscalización, porque hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo y ver. Pero esto sin el sustento que pueda dar la misma congresista, ella inclusive en el Pleno se puede parar y decir, bueno, yo retiro esto y se acabó y ahí queda. No, congresista. Puede hacerlo, pero el problema es la voluntad política, claro, ¿no? O sea, la voluntad política ahora es la siguiente, ¿no? La reconformación de comisiones bajo el auspicio del presidente Olechea, lo que ha hecho es reforzar al fujimorismo. Por ejemplo, en la Comisión de Ética se pidió, incluso desde el 2016, que esa comisión fuera conformada uno por bancada. para que no se generara una correlación política adentro. Eso sí hubiera sido ¿no? Eso lo conversamos. Y incluso llegó un momento en que esa comisión estuvo desactivada en el tiempo de Galarreta. Y se pidió que se reforme el reglamento de la Comisión de Ética y que que hubiera una reconformación. Ahora, ¿cómo ha sido la reconformación? Antes tenían menos, ahora tienen más. ¿Por qué? Porque con sus aliados lo que han hecho es duplicar el número. Han aumentado el número de bancadas, pero han aumentado el número de votos. Y entonces tienen el control absoluto de fiscalización y lo que han hecho, yo no digo que no se fiscalice, que no se investigue, pero, por ejemplo, en fiscalización han archivado denuncias contra Becerril, por ejemplo, y contra otros. Y sin embargo, la que sí les interesa... ¿En fiscalización? En ética, ¿no? Lo que les interesa, inmediatamente lo tramitan. Ahí no hay carga procesal, ahí no hay debido proceso, ni mucho menos. Lo vimos además cuando se tuvieron que confrontar con los llamados Avengers. Allí fue express incluso las inhabilitaciones. En este caso, no. Aquí reclaman debido proceso, carga procesal, etcétera, etcétera. Ahora tienen más votos y lo han hecho bajo el auspicio del presidente Olechea. Ese es el tema, ¿no? Y en la Comisión de Ética, en realidad ahorita pueden hacer lo que quieran. En la comisión en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la cosa está peor. Tan así que, por ejemplo, en el caso de Salaverry, que si cometió faltas, etcétera, si lo investiga, etcétera, pero ya señalaron que también van a la subcomisión de acusaciones constitucionales para inhabilitarlo, porque no solo hay que sacarlo, sino desaforarlo. Ahí sí creo que ¿ya? vale una aclaración, congresista. ¿No? Vale una aclaración. Quien ha presentado la denuncia constitucional, seguramente preservando su escaño, ¿para qué nos vamos a engañar? Es el congresista que ha entrado en lugar de Kenji Fujimori. Entonces, al poner la acusación constitucional, yo no sé qué vaya a frenar, porque la he estado escuchando en este último tiempo, que Cambio 21 no se ha resignado a la idea de no presentar nuevamente la moción para que regrese Kenji y los otros dos congresistas. Pero esa acusación constitucional la ha presentado el congresista Ángel Neira. Y no tenemos que suponer, porque no tenemos la bolita de cristal, que un congresista como el congresista Neira actúe digitado. O sea, y no me refiero solo a esa fuerza popular, sino a todos. Yo creo que hay que respetar más a los que, como usted señala, es bolita de cristal. Otra cosa es tener una venda en los ojos, por ejemplo, sobre el tema de la vacancia. Sobre el tema de la vacancia. El señor Mulder, el congresista Mulder ha dicho que va por la vacancia. Pero lo ha planteado, ¿no? El congresista Becerril, el congresista Becerril ha dicho que va por la vacancia, ¿de acuerdo? Y no han descartado, y hay muchos gestos, como los que ha recordado usted, Omar, de que además en 2 días aprobaron 4 o 5 investigaciones. O sea, todo es porque se les ocurrió el estado de ánimo, ese día. No. O sea, aquí hay acuerdos políticos. Y esos acuerdos políticos, yo no quiero ir a la ingenuidad que les gusta decir a muchos en política no hay coincidencias. Porque si fuéramos así, todo esto está digitado desde el penal, pero como dice Salaverry. No dejarlo pasar, pero yo lo que creo es que el tema es que ahora tienen incluso más votos con la... Pero ahora, eso es un tema importante, ¿no? ¿Cuentan con los votos, digamos, con la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, como se planteó y, digamos, se libró por un pelo, por los votos que se logró conseguir? En este momento no tendrían los votos, Omar, pero recordemos cómo son los votos en el Congreso. Recordemos lo que pasó con la primera votación en el caso de PPK.
estuvieron negociándose los votos, hubieron denuncias sobre eso, hubo videos. No nos olvidemos que en este caso tienen más votos y que podrían generar una circunstancia, en todo caso, si no de vacancia, de inestabilidad y de presión permanente. Ahora, pero el peor escenario, y me gustaría escuchar su opinión, congresista Uceda, el peor escenario no es mantenernos en esta constante confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde, ok, no hay vacancia, tampoco hay adelanto de elecciones, pero que haya hacia adelante. Que al 30 de septiembre Exacto, ¿no? Yo creo que acá, tanto como el Ejecutivo como el Congreso están actuando mal, ¿no? Yo creo que hay realmente una actitud bastante populista de parte del presidente de la República con esta propuesta de adelanto de elecciones que suena muy bonito. Yo como ciudadana, así viendo toda la situación en la que estamos inmersos, por supuesto que estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero estando en el Parlamento, teniendo un mayor conocimiento de la Constitución, en realidad vemos pues que esta es una propuesta bastante populista, no es realista esta propuesta, ¿no? Y bueno, también vemos un Congreso torpe porque justamente salen o estos voceros o estos representantes de algunos grupos políticos que salen a decir esto de la vacancia presidencial, y me parece realmente una actitud bastante torpe de su parte, porque realmente malogran la imagen de toda la institución, y ellos no son la institución, la institución, estamos congresistas como Ana María, estamos realmente trabajando, trabajando. Claro que sí, pero el tema es, ¿cuál es la salida menos mala en estas circunstancias, dado que lamentablemente la actitud que vemos no es muy propositiva de parte de la mayoría parlamentaria, haciendo la aclaración, ¿no? De algunos congresistas de la mayoría parlamentaria, diría yo, porque son nosotros. Sí, claro, hay algunos que hay facciones dentro de Fuerza Popular que quieren el diálogo también. Claro, y mire, si el diálogo, que es la herramienta principal en esta situación que vivimos, estuviera presente, esto hubiera sido más fácil, porque decimos, aquí se dice no, yo corto mandato, aquí se dice no, yo no corto. A través del diálogo se llega a un punto medio, a un punto de acuerdo, yo no sé. Pero en este momento la polarización, como le dije al comienzo, es cada vez más. Ya es una divergencia total, ya eso no tiene coincidencia. Entonces, de verdad que es una situación bastante complicada para nosotros, pero creo que también nosotros podemos hacer nuestros últimos intentos porque esto ya se termine y se vea de una vez. Yo no estoy de acuerdo con la ausencia del diálogo, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con las suposiciones, con las especulaciones, y no estoy de acuerdo tampoco con las iniciativas de los congresistas de la misma Fuerza Popular que le jalan la alfombra al presidente del Congreso. Converso hoy día y mañana, ¡pum!, le jalo la alfombra y se acabó, le pongo esto y pido que las encuestadoras son empresas privadas, por favor, como uno. No, pues ahí tenemos que ser también bastante conscientes, hasta en el pedido que hacemos. Está bien, nuestro rol es fiscalizador, pero hay que tener responsabilidad también para ejercer ese rol, esa función en pro de lo que debe ser. Ahora, no en esto. Otro tema también sensible, que no sé qué les haya dicho el presidente de la República en la reunión privada que tuvo con el Frente Amplio, es sobre el proyecto minero Tía María, ¿no es cierto? El proyecto Cobre en Arequipa. ¿Cuál es la situación ahí? Porque entiendo que el Consejo de Minería va a tomar una decisión sobre la licencia a fines de octubre. Allí está ocurriendo algo parecido con el tema de adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque como decían antes las congresistas Choquehuanca, en lo cual coincido, ese tema se tiene que definir hacia fines de septiembre en uno u otro sentido, ¿no? Porque no se puede prolongar esa situación. Con Tía María está pasando algo similar, ¿no? Ese conflicto lleva varios años. La primera vez, 2005, 2008, 2011 y ahora. 8 personas asesinadas del Valle y un policía. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una cosa muy grave. Y tenemos allí una situación en la que el presidente, por un lado, no manejaron mal el diálogo de parte de la PCM y del presidente, no fueron a dialogar. Hasta Pedro Pablo Kuczynski fue a dialogar al Valle, se fue y se dio cuenta que no había condiciones. Pero aquí no se fueron, no se están yendo. El ministro de Energía y Minas no ha ido ni siquiera al Valle, ¿no? El propio presidente varias veces no ha ido. Y encima tenemos varios cortocircuitos con el tema del gobernador regional y los gobernadores del sur. Está el Perumín que se viene. La próxima semana, ¿no? Así es. Y el 16 también se viene el paro macrorregional del sur. Y hoy he escuchado a los de Perumín diciendo, va sí o sí. No sé cómo pensar. Ese es el tema. Las condiciones están dadas para llevar un evento del tamaño de Perumín. O sea, el tema es que hemos estado escuchando a la gente del Valle del Tambo.
están pidiendo diálogo, no se les dio. Han ido a al paro. Ha habido el paro regional, está el paro en Islay. Pero se ha suspendido el proyecto, la licencia, perdón. La licencia se haya suspendida, pero en una situación en la cual lo que se le ha dado es la llave de puerta. Y decirle, usted entre, no puede entrar ahora, pero puede entrar. Ese es el problema. No, congresista, y entonces, ahí hay un tema que conozco de largo. Igual nos dijeron con tía María, con el tema de Conga. No va a ir, pero han construido las carreteras, han puesto el molino, han construido el campamento. Una opinión diferente. Pero para terminar, Mi región. Sí, pero para terminar esta idea, el proyecto la licencia no está anulada, que es lo que está pidiendo, lo han pedido de muchas maneras, y hay argumentos jurídicos, hay argumentos técnicos para que eso ocurra. Y entonces, al no hacerlo el gobierno y estar esperando que sea el Consejo de Minería que decida, eso está hablándose del 22 de octubre, porque el presidente del Consejo de Minería nos ha dicho en la Comisión de Energía y Minas, se reúnen el 7 y tienen 15 días de plazo para dar... Si le entregaron la licencia de construcción, antes que comente, si le entregaron la licencia de construcción, entiendo, según el Ministerio de Energía y Minas, es porque el proyecto cumplía con todos los requisitos técnicos ambientales del caso. Pero se le entregó con una condición. 4.5 de conclusiones, 5.5 de recomendaciones y resolución final. ¿Cuál era la condición? De que no se efectúa nada, pero nada de la obra si es que no se cuenta con la licencia social o el diálogo o... Depende de la voluntad de Sauder. Perfecto. Ahora, vayamos a la otra etapa. Ya se produció el problema, ha escalado 3 veces, tiene 10 años, muy bien. La población no quiere, está claro, la población no quiere el proyecto. Y yo pienso 2 cosas. En una, que se tiene que fortalecer el agro ahí. El gobierno regional tiene 200 millones, lo he dicho 20 veces. ¿Cuánto es lo que ha hecho el gobierno regional en todo este tiempo y el gobierno regional anterior también para fortalecer el agro y para poder, al margen de ello, también en línea paralela, que se ha podido hacer, mientras ven el proyecto o no proyecto, que esto empiece a caminar? ¿Usted cree que no debe ir el proyecto? Pero por otro lado, ¿usted cree que no debe ir? La población no quiere el proyecto. Y no lo quiere no porque no quiere el proyecto, no quiere porque lamentablemente empezó con malas estrategias, malas prácticas. Tenemos personas que están en el penal, entonces también fallecidos. O sea, fue un proyecto que empezó mal. Pero por otro lado, no es lo que yo digo, lo que yo piense. Cuando uno dice, no, pero las inversiones son, es prominera, también está polarizado. En eso sí pienso que ya. Pero por otro lado hay algo. Se ha pedido una revisión a la licencia de construcción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ya, si esto tiene deficiencias, si esto tiene vacíos, es el Consejo de Minería el ente encargado de poder dar una resolución final, que dirá sí, que dirá no. Yo pienso que sí hay sustento, de acuerdo a ley, no porque lo diga un partido político, no porque lo diga el alcalde, no porque lo diga nadie. La ley es la ley, la norma es la norma y hay que respetar. Entonces, si esto tiene realmente las deficiencias, si esto tiene, nosotros lo que tenemos que hacer es observar esa evaluación, esa revisión, para que realmente, si no va, no va, pues, no va y se acabó. No va, pero de acuerdo a lo que dice el mandato de la ley, de la norma, del reglamento en el Consejo de Minería. Ahora, lo que yo lamento sí es que esto no se haya agilizado antes. ¿Por qué? Porque tenemos a puertas el 16 de septiembre la Convención Minera. Vienen 5.000 personas a Arequipa. El turismo se ha caído totalmente por las fiestas de Arequipa, por ejemplo. Se han anulado miles de reservas, o sea, Arequipa no merece vivir lo que está viviendo. Pero vamos a esperar. Hay que esperar este resultado de la evaluación que se haga y ahí también definitivo. A ver, pero y para terminar, porque estamos volando en tiempo, pero ¿están dadas las condiciones, digamos, para que un proyecto muy polémico, en cualquiera de los 2 lados, vaya, siga adelante? No. Yo no creo que ese Consejo de Minería se atreva a aprobar o darle la luz verde a esa licencia. Está bien complicado, pero realmente necesitamos tomar modelos. No es posible que en Canadá, que en Chile se puedan realmente llevar proyectos mineros responsables y al final justamente lo que necesitamos es ese tipo de proyectos porque necesitamos la recaudación. Tenemos hospitales que no tienen incubadoras justamente para salvaguardar la vida de nuestros recién nacidos y mira la tragedia que hemos tenido en este último año. Entonces es necesario que veamos algún mecanismo. No puede ser que en nuestro país, teniendo tantas riquezas, no se puedan aprovechar. La principal conspiradora contra Perú-Min es la obstinación de Sauder, porque Sauder también podría decir,
miren, no hay condiciones, porque todo el mundo está diciendo no hay condiciones. Entonces, lo que ahora, decir, revoquen la licencia. Sauder lo que dice en algunas reuniones que ha tenido es que son unos 20 revoltosos los que están haciendo bulla en Arequipa. Pero no es lo que diga, pero no es lo que diga Sauder, ni lo que diga yo, o lo que diga el congresista, o lo que diga quien diga. No hay condiciones. Es lo que es. Si no hay las condiciones, y esto tiene deficiencias, es atajo abierto. Ahí ya tenemos un problemita. Y en la proximidad, ahí ya tenemos un y en la proximidad del valle. Tenemos otro problemita en la ubicación de los terrenos donde va a ser la desalinizadora. Yo no quiero entrar al tema técnico, porque lo conozco, pero no también a profundidad, no soy especialista en eso. Pero sí hay situaciones que hay que observar precisamente en el Consejo de Minería, y que cuando se dé esa revisión, el resultado final, obviamente sea acorde, para sí o para no. Y se acabó. Ahora, un tema, y permítame cambiar radicalmente, porque no podemos dejar de hablar de otro reportaje que salió ayer cuestionando a algunos de sus colegas de ustedes, ¿no? De los congresistas, sobre todo de la bancada de Fuerza Popular. Me refiero al congresista Segundo Tapia, al congresista Federico Pariona, al congresista el Mer Rodríguez, si no me equivoco. Bueno, el tema de la contratación de familiares. Pariona. No, Pariona, exactamente. Se ha contratado, yo contrato a alguien cercano a ti, tú contratas a alguien cercano a mí, y así, digamos, esquivamos la ley de nepotismo en el Estado, y esto evidentemente... Le sacamos la vuelta. Sí, le sacamos la vuelta, y esto afecta Muy mal. la imagen del Congreso en general. Pero es que la Fiscalía debería investigar de oficio, porque, veamos, si lo va a investigar la Comisión de Ética, tiene la mayoría para archivar esa cosa o incluso desestimarlo. Aquí la Fiscalía debería investigar de oficio, porque en realidad se habría violentado la ley que prohíbe contrataciones por nepotismo. Bueno, técnicamente, y he escuchado a varios de estos congresistas responder, técnicamente ellos dicen que no se está afectando ninguna ley, porque ellos no pueden, pues, si el otro congresista decide contratar a su hermano... Yo creo que son conductas éticas, ¿ah? Sí, y aparte el empleador es el Congreso de la República. Son conductas éticas. El tema está en quién es tu empleador, no es que si lo contrató determinado colega, ¿no? No es que tú contratas a mi sobrino y viceversa, eso es una locura. El empleador ahí es el Congreso de la República, y ya se está incumpliendo con esta ley en donde no puedes contratar familiares ni hasta 4º grado de consanguinidad ni hasta 3º grado de afinidad. ¿Cuál es el grado de responsabilidad en este caso del área de recursos humanos del Parlamento al permitir este tipo de contrataciones? O sea, si yo soy el empleador y soy del área administrativa, debe ser relativamente sencillo para mí verificar qué grado de parentesco hay, o con los apellidos, o hacer un tipo de investigación, declaración jurada, ¿no? Sí, pues es que en realidad pero si de 130 congresistas depende... solo hay 35 declaraciones de intereses, ¿de qué estamos hablando? Del área, en realidad, esa área de recursos humanos entiendo yo que dependería mucho del presidente de turno, ¿no? Entonces, Y las presidencias están en manos del fujimorismo. Ay, hay un problema. Arana. No, es que no podemos decir, congresista, como decía la contratación de familiares yo no la he escuchado como ahorita, dice la congresista Choquehuanca, no puede decir en ese momento que no haya un patrón sistemático para violentar la ley de parte de la mayoría. O sea, ¿ha habido clientelismo en los anteriores congresos? Sí, cada partido político que llegaba hacía lo mismo. Contrataban a miembros de su partido, contrataban a familiares, creaban plazas, en fin, eso ha existido históricamente. Pero en este caso estamos hablando de un congreso que, por la inmensa mayoría que han tenido, la responsabilidad es de ellos, y curiosamente, ¿dónde están las denuncias? En la bancada de ellos, pues. Entonces, claro, otra cosa son los contratos de los trabajadores fantasmas, ¿no? Que estuvieron con el congresista Mulder. Otra cosa es el del congresista del Castillo, que su asesor, curiosamente, estuvo el día que robaron los documentos de la Fiscalía. Él no sabía, dice, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han ido tapando, se han ido ocultando. Estas también se van a ocultar en la Comisión de Ética. ¿Por qué se tienen que ocultar? Congresista, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a los tres por acompañarme esta noche. Nos vamos a una pausa, no se despeguen, venimos con mucho más en ¿Quién tiene la razón? ¡Holi! ¿Quién quedó última? Yo, la mejor, pues, la que siempre se guarda para el final. Obvio, siempre última, nunca inúltima. Así que tranquilos, chicos, no se peleen. Con Cocinero los momentos divertidos no se acaban. Porque cuando llegan a las frituras, llega la alegría. Elige Cocinero. Ahora a solo 6,50 soles.
Jesse y Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse y Joy junto a Noel Chagris. Radio oficial Corazón, única como tú. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Estamos con Graciela Villasisa, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, a quien le agradezco por acompañarme esta noche. En principio vamos a hablar del caso Lavallato, vamos a hablar de Odebrecht, porque nuevamente se ha mencionado el nombre del ex premier, el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Ustedes han sacado una investigación muy detallada que involucra al ex premier. Graciela, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el domingo, este último domingo, hemos sacado una publicación en la que ya no solamente se basa en la declaración de Jorge Barata, quien en su momento señaló en Brasil que se le había pagado a César Villanueva, el ex primer ministro, $60.000. Sino ahora lo que estamos sacando es información, ¿no?, del servidor, de los servidores, de MyWebDay y de Droisis. Que permite contrastar justamente la declaración de Barata. Claro, pero ahí lo que vemos son 7 entregas de dinero a este codinome o apelativo que se llama Currículum Vita, que según el propio Barata ha firmado un acta en el que reconoce que ese codinome se le asigna al señor César Villanueva. Entonces estamos hablando ya de $320.000, ¿no? 7 entregas de dinero. Ya no estamos hablando de una declaración de un colaborador eficaz público, ¿no? Sino claro, estamos hablando ya de pagos reales concretos que aparecen en esta planilla. ¿Y esto es por la obra, por una carretera, sí, ¿no?, en su región? Por la carretera... Cuando era gobernador regional. Claro, cuando era presidente regional. Él además, recordemos que él ha sido del 2007 al 2010 su primera gestión, y de 2011 hasta octubre de 2013, donde renuncia para asumir por primera vez primer ministro de Ollantaytambo. ¿Y estos pagos en qué fechas están registrados, más o menos, en la primera parte? Sí, entre marzo del 2009 y los primeros meses del 2010. ¿No? Están detallados. Recordemos que esa obra, que estuvo valorizada en 100 millones, termina pagando el gobierno regional 109,5 millones, es decir, 9.5 más del valor referencial. Entonces, lo que hemos visto en todas estas obras, un patrón, ¿no?, que se paga entre 9.5, 7% a 10%, que viene a ser en realidad el pago del sobrecosto, o este dinero fue utilizado para pagar sobornos a cambio de la adjudicación de la buena pro. Ahora, la situación de César Villanueva es más compleja porque, según revelan en esta investigación, no solamente es ya Barata, no solamente están los documentos que contrastan lo dicho por Barata, sino que además hay un colaborador eficaz que también echa a César Villanueva. Claro, es un aspirante a colaborador eficaz que detalla cómo se le entrega el dinero, ¿no? Es una persona que fue captada por Odebrecht, pero que a la vez era un exfuncionario público, un hombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que recibía un sueldo mensual de Odebrecht, y él detalla básicamente y da nombres que aún no podemos revelar por un tema de seguridad. De alto nivel. Nombres vinculados al investigado, ¿no?, que dan detalles y una línea de investigación a seguir, que me imagino que en los próximos días se tomarán algún tipo de medidas preventivas o restrictivas para evitar algún tipo de fuga, ¿no? Además, recordarte que en el diario El Comercio lo que hemos estado haciendo es publicar varias entregas, ¿no? Hemos, por ejemplo, publicado sobre las otras obras que se hizo del gobierno regional de Villanueva bajo el mismo patrón, ¿no? 9.5, 7% más. Por ejemplo, en tres carreteras que él durante su gestión autorizó, hay más de 44 millones de sobrecosto. En hospitales también hay un más o menos sobrecosto de 20 millones. También iniciamos la investigación de San José de Sisa, cómo se dieron las irregularidades, arbitrajes, ¿no?, notas de investigación que hicieron Carlos Neira, Giovanna Castañeda y Carla Ramírez también hoy día, ¿no?, de la unidad. O sea, hay un patrón, lo que mencionas, hay un patrón en la forma como licitaba
en particular César Villanueva en su región, pero ¿han podido ver si esto se repite, digamos, en ese periodo en otros gobiernos regionales? Efectivamente. Mira, acá, primero decir lo siguiente. El señor Villanueva lo que dice es que él no conoce nada, que era el presidente regional, que había una unidad ejecutora, que es un proyecto bajo Mayo, ¿no? Que es el que ellos dicen sus funcionarios son los que tienen que ver. Los funcionarios en realidad son muy vinculados a él, son sus ex asesores, sus ex gerentes. Gente de confianza, ¿no? Gente de absoluta confianza, y además él firma además documentos en los cuales no puede eludir su responsabilidad. Yo entiendo que va a haber muchos más detalles y muchas más revelaciones en los próximos días sobre el caso de César Villanueva puntualmente. Pero además es algo importante mencionar sobre el Club de la Construcción. Sí. Yo creo que el Club de la Construcción es un tema muy importante, es un tema transversal, porque aquí no estamos hablando solamente de empresarios, de funcionarios públicos, no públicos, de exministros, sino de gobernadores regionales, de alcaldes, hasta de expresidentes, ¿no? O digamos, primeras damas, no sé, porque acá el club va a terminar básicamente involucrando a todos. Ahora, Graciela, justamente a razón del club, ¿no?, que operó durante muchos años, se sabe ya el nombre de varias grandes constructoras peruanas. Sin embargo, ¿estamos convencidos como peruanos de que se ha desmontado los sistemas dentro del sector público, más allá de los nombres de grandes políticos, sino esos funcionarios de nivel intermedio que eran esenciales para permitir que esto se ejecute? Claro, por supuesto. ¿Se desmontó? No, yo creo que no, porque lo que estamos viendo ahora, si uno analiza qué es lo que estamos haciendo en la unidad de investigación, es que los sobrecostos en las obras se mantienen vigentes, es decir, nunca se está respetando el valor referencial y siempre gana el postor que pide más, ¿no? O sea, es inexplicable, debería ganar aquel que, digamos, está cercano al valor que se pide, ¿no? Pero no, yo creo que esto continúa, el tema del club no solamente es un trabajo que tienen que hacer, digamos, los fiscales, sino las unidades de investigación, porque no solo también empieza en el gobierno de Ollantumala, que en un momento se identificó, sino... Va más atrás, ¿no? Y el club tenía mucho más tiempo. Claro, ¿no? Ahora, otro dato importante es que Odebrecht ha reconocido coimas en otras obras, ¿no? Obras de saneamiento en Iquitos y Chimbote. Exactamente, ¿no? Lo que ha admitido, Odebrecht ha admitido culpabilidad y el pago de sobornos en estas dos obras también ha dado información, documentos del servidor en el que se menciona a dos codinombres que vienen a ser Pescador y Río, que al parecer estarían vinculados a los arbitrajes que Odebrecht ganó para poder hacerse estas obras. En estos dos proyectos hay 8 millones más de sobrecosto, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que todavía no termina esta investigación. Para terminar, Graciela, ¿esto afecta digamos, el acuerdo de colaboración eficaz? Porque hemos escuchado desde algunos sectores decir, bueno, ahí está, Odebrecht no dijo toda la verdad, ha mentido, ¿cómo podemos confiar en la palabra de Odebrecht? ¿Cómo impacta esto ya en el caso que se está siguiendo? Bueno, en realidad, algo que es cierto y no podemos soslayar es que el señor Jorge Barata ha ido diciendo la verdad de pocos, ¿no? Selectivo ha sido. Sí, selectivo, ¿no? Ha tenido memoria selectiva en decir, por ejemplo, primero se le dio este monto, luego otro monto, y ha ido reconociendo a medida que los propios fiscales también han ido avanzando y que la misma, digamos, el periodismo también ha ido informando, ¿no? Entonces han ido admitiendo, pero como hay una cláusula de parte de este acuerdo, de parte del equipo especial que señala que si ellos encuentran otro tipo de hechos irregulares o encuentran pago de sobornos, la empresa tiene la obligación de admitir. Por eso es que ha admitido culpabilidad en Sisa, ha admitido en estas obras de saneamiento de Chimbote, en la de Seda Loreto, y entiendo que si el equipo especial encuentra más, a la empresa no le queda otra más que admitir, ¿no? También el caso del gasoducto del sur. Claro. Muchas gracias, Graciela. Graciela Villasí, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, sobre este caso que va a traer bastante cola, según entendemos. Nos despedimos de Quién Tiene la Razón. Gracias.